Buenos días estudiantes, damos continuidad a la unidad de virología y en esta ocasión hablaremos de los coronavirus que conforman parte de la familia Coronaviridae. Entre los objetivos tenemos los objetivos ya previamente planteados para el estudio de los virus ARN, lo cual nos lleva a darle salida al sumario hablando de características estructurales, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, prevención y control. Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo y el SARS-CoV-2. Entonces, los coronavirus son la segunda causa más frecuente de resfriado común y también pueden causar enfermedades más graves. Si nos fijamos en esta imagen de microfotografía electrónica, da esa apariencia como que si fuera una corona alrededor del virión, y eso no es más que las espigas grandes y ampliamente espaciadas que se encuentran en la envoltura, y a eso debe el nombre que le adjudicaron de coronavirus. Previo a diciembre del 2019 se describían 6 coronavirus que podían infectar a los seres humanos. Esos coronavirus estaban distribuidos en los géneros alfa coronavirus y beta coronavirus. Sin embargo, un nuevo coronavirus puede surgir y se considera que un coronavirus es nuevo cuando una nueva cepa de coronavirus que no se había identificado previamente en el ser humano. El nuevo beta coronavirus, síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, que ahora se conoce con el nombre de COVID-19, no se había detectado antes de que se notificara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019, y desde ese entonces ha causado la pandemia que todos hemos vivido. Entonces, actualmente son 7 coronavirus que pueden infectar a los seres humanos, y esos 7 coronavirus se encuentran distribuidos en los géneros alfa coronavirus y en los géneros beta coronavirus. En lo que respecta al SARS-CoV-2, que se describe desde diciembre del 2019, pertenece al género beta coronavirus de la familia Coronaviridae. Veamos un poco lo que respecta a la estructura de los coronavirus. La simetría de su cápside es helicoidal, tienen un ARN monocatenario y se considera el genoma más grande entre los virus ARN de cadena positiva. Tiene proteínas y en general tiene 2 glucoproteínas y una de ellas es la proteína espiga o spike, la cual es muy importante porque le permite la adhesión a su célula blanca y por tanto poder replicarse dentro de ella, y también es contra ella que se crean los anticuerpos de nuestros cuerpos. Es un virus que tiene envoltura y contiene grandes espigas ampliamente espaciadas en forma de palo de golf o pétalo que simulan una corona solar. Y acá podemos ver cómo simula esa corona solar en esta microfotografía electrónica. Los coronavirus se replican en el citoplasma y sobresale el hecho de que ellos pueden dar una sintomatología tan leve como la de un resfriado común o llegar a presentar el síndrome respiratorio agudo grave o el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Además, tienen una alta frecuencia de recombinación. En lo que respecta específicamente al SARS-CoV-2, que es el causante de la pandemia actual, el receptor que utiliza de nuestras células para poder invadirla es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y la proteína viral que se une con este receptor es la proteína espiga o spike, que necesita además proteasas de nuestro huésped para poder activarse e invadirnos. El tropismo celular que tiene el SARS-CoV-2 es por las células epiteliales respiratorias, las células epiteliales alveolares tipo 2, células ciliadas, células secretoras, y además tiene tropismo por las células basales horizontales del epitelio olfatorio, así como de otras estructuras que están fuera del tracto respiratorio, como es la célula epitelial intestinal,
las células endoteliales, las células del parénquima renal y las células de la conjuntiva. Por tanto, se considera que los tejidos que afecta son los del tracto respiratorio superior, el tracto respiratorio inferior, el tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular o endotelial, el sistema nervioso y a nivel de los riñones. Igualmente, al ser un coronavirus, se replica en el citoplasma, pero este puede producir complicaciones extrapulmonares extensas a nivel olfatorio, como produciendo la anosmia, a nivel endotelial, produciendo trombosis, a nivel neurológico, produciendo accidentes cerebrovasculares, encefalitis y manifestaciones neuropsiquiátricas, y a nivel gastrointestinal, produciendo náuseas, vómito y diarrea. También se considera que es posible que tenga cambios antigénicos como parte de la alta frecuencia de recombinación genética que hay entre los coronavirus. De hecho, como todos los virus ARN, el SARS-CoV-2 es propenso a la mutación. La replicación del genoma del SARS-CoV-2 introduce frecuentemente mutaciones que conducen al surgimiento de nuevas variantes genéticas. Múltiples variantes virales han sido detectadas y la mayoría tienen poca o ninguna significancia biológica. Sin embargo, un pequeño número de variantes de preocupación parecen influir en la transmisibilidad del SARS-CoV-2, en la severidad de la enfermedad y posiblemente también en la respuesta inmune del huésped, así como en la respuesta inmune estimulada por vacunas. Dado esta situación, hay una vigilancia epidemiológica para establecer las variantes que circulan, así que están vigilando tanto la aparición de variantes de interés como la aparición de variantes de preocupación. Actualmente, a nivel mundial, Omicron es la variante de preocupación que aún circula desde noviembre del 2021. Previamente a Omicron circularon otras variantes de preocupación como Delta, Gamma, Beta y Alfa. Veamos acá su estructura. Como ya sabemos, los virus solo pueden tener un tipo de genoma. En este caso, el genoma que tiene los coronavirus es genoma de tipo ARN, rodeado por una cápside de proteínas y junto con eso forman lo que es la nucleocápside. El coronavirus es un virus envuelto, entonces tiene una envoltura conformada por una bicapa lipídica que es atravesada por glucoproteínas transmembranas. Y esas glucoproteínas transmembranas que lo atraviesan, una de ellas es la proteína espiga o spike, que es una glucoproteína peplomérica que sirve para la adhesión vírica y fusión de la membrana. Y además es el objetivo de los anticuerpos neutralizantes. Además tenemos una glucoproteína M, que es la proteína de matriz, embebida en la bicapa lipídica de la envoltura e interactúa con la nucleocápside y con la espiga. Recordemos que los coronavirus pueden infectar tanto a animales como a seres humanos y solo son 7 coronavirus los que tienen la capacidad de infectar al ser humano. Sin embargo, los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas y eso se considera una transmisión zoonótica. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, por ejemplo, se sabe que el SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que también el MERS, que es el virus causante del síndrome respiratorio agudo severo de Oriente Medio, fue transmitido al ser humano a través del dromedario. Se sospecha que la fuente de producción del SARS-CoV-2 también fue zoonótica. Para hablar un poco de lo que respecta a la replicación, recuerden que la replicación es similar a la replicación viral estudiada en su clase de generalidades de virus. En este caso, en el primer paso, que es la adhesión o absorción vírica, el SARS-CoV-2 es similar al SARS-CoV y necesita un receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra en las células de nuestro organismo, pero a la vez requiere la activación por la proteasa del huésped, siendo la principal la proteasa serina transmembrana 2. Una vez que la proteína espiga interactúa con este receptor,
y es activada por la proteasa del huésped, es capaz de invadir la célula blanco. Y así tenemos que puede invadir, por ejemplo, el epitelio olfatorio, las células ciliadas y secretorias a nivel del epitelio nasal, las células ciliadas y secretorias de los bronquios y las células epiteliales alveolares tipo 2. Fuera del tracto respiratorio, la replicación potencial incluye células superficiales de la conjuntiva, enterocitos del ilion y colon, vesícula biliar, riñón, entre otros, lo cual puede explicar las manifestaciones clínicas extrapulmonares que se observan en la infección por SARS-CoV-2, aunque aún se requiere más investigación para definir los mecanismos fisiopatológicos de esa asociación. Entonces, hablando de la patogenia de la enfermedad viral de los coronavirus, tenemos que la puerta de entrada es respiratoria y por tanto la transmisión se da por gotículas respiratorias que son infectados por un individuo enfermo a través de la tos, el estornudo o al hablar. Estas gotitas respiratorias que contienen una gran cantidad de coronavirus pueden infectar también la superficie y convertirse en fómites, de tal manera que una persona se contamina al entrar en contacto con estos objetos contaminados. Luego, como vimos, tienen tropismo por células epiteliales de las vías respiratorias o de la vía gastrointestinal y en el caso de SARS-CoV-2 también por algunas células extrapulmonares. Se da la replicación en los epitelios de la vía respiratoria superior, puesto que sus condiciones ideales de crecimiento es una temperatura entre 33 y 35 grados. Se cree que pueden diseminarse a órganos y en el caso del SARS, que también se puede replicar a 37 grados Celsius, entonces tiene unos efectos citolíticos al invadir también células epiteliales, linfocitos y leucocitos, células del riñón, hepatocitos, enterocitos del ilion y colon, y ser eliminado además a través de la S. El periodo de incubación en general de los coronavirus es de 2 a 5 días y como ustedes han sabido, en la pandemia actual el periodo de incubación se considera que es hasta 14 días. La inmunidad no es de por vida, son comunes las reinfecciones con cepas similares y se cree que la mayoría de los pacientes que fueron infectados por SARS o MERS van a desarrollar una respuesta de anticuerpos que es detectable. Obviamente, como SARS y MERS no han circulado en toda la población, los anticuerpos son poco comunes a nivel mundial, pero recordemos que el SARS-CoV-2, que sí fue una pandemia y ha infectado a la mayor parte de la población, existe la posibilidad de que se hayan muchos anticuerpos circulantes en todos los seres humanos. Hablemos un poco de la epidemiología. Recordemos que los coronavirus en general tienen una distribución mundial, excepto el SARS y el MERS, y que además la pandemia por SARS-CoV-2 también tiene una distribución mundial. Los coronavirus son una causa importante de enfermedad respiratoria en adultos durante meses de invierno y de hecho es considerado que causa entre el 15 y el 30% de todos los resfriados comunes, siendo la segunda causa de resfriado común, porque la primera son los rinovirus. El SARS y el MERS son zoonosis y se considera que el SARS-CoV-2 inicialmente se originó como una infección de transmisión zoonótica, que actualmente se transmite de humano a humano. El virus puede propagarse desde la boca o nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Estas partículas van desde gotículas respiratorias más grandes hasta aerosoles más pequeños que pueden contener al coronavirus. Por tanto, es importante adoptar buenas prácticas respiratorias, por ejemplo, toser en la parte interna del codo flexionado o quedarse en casa en caso de estar enfermo. También es de mencionar que a nivel veterinario, los coronavirus animales causan enfermedades de importancia económica en los animales. Ya sabemos que los coronavirus son la segunda causa más importante de resfriado común. Sin embargo, también vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología del SARS, MERS y SARS-CoV-2, que
son coronavirus que pertenecen al género beta-coronavirus. Por ejemplo, el SARS se detectó por primera vez en un brote en el 2002 en el sur de China y se disminuyeron sus casos a 2003 gracias a las estrategias de salud pública para evitar su transmisión. La tasa de letalidad en ese brote fue del 9.6% y se cree que se originó en un hospedador no humano, muy posiblemente murciélagos o civetas criados para consumo alimentario. Básicamente, los casos que se dieron en ese entonces fue un antecedente de contactos cercanos con casos o viajes a áreas donde se informó del SARS, pero no tuvo una distribución mundial. Otra enfermedad de preocupación es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, el cual en el 2012 se detectó como causa de muerte de un paciente con insuficiencia respiratoria en Arabia Saudita y ha estado asociado a brotes respiratorios en países de la península arábica. El MERS es una enfermedad respiratoria vírica provocada por el coronavirus causante el síndrome respiratorio de origen medio o MERS-CoV, que, como mencionamos, fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en el 2012. Los síntomas típicos son fiebre, tos y dificultad respiratoria, y es habitual que haya neumonía, aunque eso no es una característica que va a estar siempre. Y también se han registrado síntomas gastrointestinales, en particular diarrea. Aproximadamente el 35% de los casos que han reportado como MERS-CoV notificados han desembocado en la muerte del paciente. Se considera que el MERS-CoV es un virus zoonótico, es decir, que se puede transmitir de los animales a las personas. Y algunos estudios han revelado que las personas se han infectado por contacto directo o indirecto con dromedarios infectados y por lo tanto se considera que esos dromedarios son un reservorio de MERS-CoV, aunque estén restringidos en algunos países como Arabia Saudita, Egipto, Omán o Qatar. Aparentemente no impresiona que el virus se puede transmitir fácilmente de una persona a otra, a menos que haya estado en un contacto estrecho, como por ejemplo cuando se atiende a un paciente sin la debida protección. Y han habido muchos brotes asociados a la atención sanitaria en varios países, principalmente en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y la República de Corea. Obviamente, siempre hay que establecer medidas de control para detener la propagación tanto del SARS como del MERS. Y la OMS ha utilizado en ese momento aislamiento de pacientes, cuarentena de los expuestos, restricción de viaje, uso de guantes, batas, gafas y otros equipos de protección personal y cribado de fiebre de viajeros procedentes de la región que se considera que tiene estos brotes. Así que el riesgo de transmisión aumenta en los peregrinos que regresan de sus viajes anuales de la Meca. Sin embargo, estos brotes que han ocurrido de estos virus han sido controlados. En cambio, tenemos la situación con el SARS-CoV-2, que es el nuevo beta-coronavirus que se describió a finales de diciembre del 2019 en la zona de Wuhan, en diciembre del 2019 en China. En ese entonces, primeramente se presentó una enfermedad, una neumonía de etiología desconocida, y el 9 de enero declararon que era causada por un nuevo beta-coronavirus. Obviamente, hubo una rápida propagación a escala comunitaria, regional e internacional, tanto por su alta transmisibilidad como por el hecho de que ahora somos un mundo globalizado en donde los viajes y la comunicación, los viajes internacionales son más frecuentes. De tal forma que el primer caso en las Américas, desde China a las Américas, se presentó el 20 de enero del 2020. Y para el 11 de febrero, la OMS nombró a la enfermedad como enfermedad por coronavirus 2019. Y el Comité de Taxonomía de los Virus lo nombró coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo severo, que son las iniciales que decimos SARS-CoV-2. Para en febrero ya habían casos en América Latina y el Caribe. El primer caso en América Latina fue detectado en Brasil y el 11 de marzo la OMS declara finalmente a la enfermedad del coronavirus 19 como una pandemia. Y el 15 de mayo del 2020 se reportó el primer caso de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes asociado a una infección por SARS-CoV-2.
Si nos fijamos, el nuevo coronavirus, una nueva cepa de coronavirus que no se había identificado previamente en el ser humano y que causó una pandemia devastadora con más de 500 millones de casos actualmente y más de 6 millones de muertes a nivel mundial para el conteo del 2 de mayo del 2022. Obviamente nuestro país no quedó exento de esta pandemia y para el 26 de abril del 2022 se habían reportado 14.395 casos confirmados y 234 muertes atribuibles a COVID-19. Hay ciertos factores de riesgo relacionados con el paciente que pueden aumentar la gravedad, de tal forma que unos pacientes se van a enfermar y van a tener una infección asintomática, otros van a tener una enfermedad leve y van a haber algunos que van a tener una enfermedad moderada grave que los lleve a mortalidad. Esos factores de riesgo van desde el sexo masculino, la obesidad, los extremos de la vida como los ancianos y los bebés, el tipo de sangre, se cree que hay algunos genes asociados al interferón y también obviamente las condiciones de comorbilidad, tales como la diabetes, la enfermedad renal crónica, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, pacientes con alguna comorbilidad como cáncer, leucemia. Entonces, los coronavirus, hablando de las manifestaciones clínicas, los coronavirus son la segunda causa más frecuente de resfriado común y básicamente produce un síndrome clínico similar al producido por los rinovirus, es decir, va a haber secreción nasal o rinorrea, un poco de malestar general, generalmente sin fiebre o únicamente febrícula. Si se fijan acá, es un rinoceronte que se está tomando una cerveza Corona, porque básicamente él está con estornudo, tos, sensación de frío, y entonces el rinoceronte tiene resfriado común, porque el resfriado común es causado principalmente por el rinovirus y por coronavirus. Entonces, el espectro de manifestaciones clínicas del coronavirus puede ser tan sencillas y simple como un resfriado común, o pueden producir una enfermedad severa. Y la enfermedad severa usualmente está asociada ya sea al SARS-CoV, que produce una enfermedad respiratoria grave, al MERS-CoV, que ustedes ya saben que es el coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo de Oriente Medio, y el SARS-CoV-2, que es el agente etiológico de la enfermedad por COVID-19. Además, los coronavirus se han visto implicados en la gastroenteritis en lactantes. Recuerden que las personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes son las que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Aunque cualquier persona de cualquier edad puede contraer el COVID-19 y enfermarse grave y morir. Acá les presento las definiciones de caso de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, que están establecidas en la normativa de nuestro sistema de salud. Así, tenemos que un caso sospechoso es todo paciente de cualquier edad que en los últimos 14 días manifestó al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre, cefalea, acompañado de uno de los siguientes signos o síntomas: disnea, artralgia, mialgias, odinofagia, dolor de garganta, rinorrea o secreción nasal, anosmia, pérdida del olfato, conjuntivitis no purulenta, anorexia, náusea, vómitos, diarrea, dolor torácico y alteración del estado de la conciencia. Entonces, el paciente debe tener al menos de los 2 siguientes: tos, fiebre o cefalea, acompañado de uno de los siguientes síntomas. Tal vez alguno de ustedes ya ha tenido la sospecha de que ha tenido COVID-19 y probablemente recuerde que inició con una fiebre alta o una fiebre moderada asociada a tos seca, que además se acompañó a pérdida del olfato. O que no tuvo pérdida del olfato, pero tuvo una odinofagia, un dolor de garganta, más dolores musculares y dolores de las articulaciones, que luego presentó dificultad respiratoria. El caso probable es cuando ustedes tienen el contacto con un caso sospechoso con sintomatología clínica, o un caso sospechoso donde la prueba de detección del virus de la COVID-19 no fue concluyente o no se pudo realizar. Y el caso confirmado es aquella persona con infección respiratoria aguda
confirmado con COVID-19 mediante pruebas mediante pruebas de laboratorio, por ejemplo, el PCR, transcriptasa reversa, según el protocolo aprobado por la OMS. Entonces, lo sospecho cuando tengo esos criterios clínicos, soy un caso probable si tengo contacto con un caso sospechoso, o si soy un caso sospechoso que no pude realizar, que al realizarme las pruebas dio un resultado indeterminado, y el caso confirmado es la persona que se confirma mediante una prueba de laboratorio, específicamente la reacción en cadena de polimerasa transcriptasa reversa, que se realiza en el CNDR o Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Conchita Palacio. Los métodos diagnósticos que se pueden utilizar para el diagnóstico de los coronavirus, pues como habíamos dicho, pueden ser métodos directos o métodos indirectos. Los métodos directos son siempre los que nos detectan el antígeno viral o el ADN o ARN del virus, entonces ahí tenemos que el preferido es la reacción en cadena de polimerasa porque detecta el ácido nucleico, y se pueden utilizar tanto muestras respiratorias como muestras de heces. El aislamiento viral es muy difícil, así que es poco utilizado. También está la detección de anticuerpos, que eso es un método indirecto y es por serología, pero obviamente este tampoco tiene una utilidad clínica como tal, y más que todo se utiliza para fines epidemiológicos, usando sueros agudos y sueros convalecientes para comparar el aumento en los títulos de anticuerpos. En lo que respecta al SARS-CoV-2, además de utilizar las pruebas de laboratorios que confirmen mi sospecha diagnóstica, también se ha visto que produce ciertas lesiones características en la tomografía que son sugerentes de infección ante casos de falsos negativos de laboratorio. Hablando de medidas preventivas, todos ustedes están muy familiarizados con las medidas preventivas ante el SARS-CoV-2, y así tenemos que, en términos generales, no existe un tratamiento específico para los coronavirus, el tratamiento es sintomático, no hay vacuna contra SARS y MERS, y obviamente en términos generales el control de la transmisión respiratoria del resfriado común causado por todos los coronavirus sería muy difícil y no tan necesario debido a lo leve de la infección. Sin embargo, cuando ya hablamos de COVID-19, que es la enfermedad causada por el nuevo beta coronavirus SARS-CoV-2, tomando en cuenta la alta tasa de hospitalizaciones y de mortalidad que representa, hay medidas de prevención importantes que ustedes deben de cumplir. Por ejemplo, el distanciamiento físico, hablar a más de distancia de 1,5 metros con otras personas, lavarse las manos constantemente con agua y jabón y evitar tocarse el rostro, ojos, nariz, boca. Además de eso, debemos de toser sobre la parte interna del codo o estornudar sobre la parte interna del codo. En condiciones en donde no nos podemos lavar las manos, podemos utilizar el alcohol gel, utilizando los pasos adecuados y fricción adecuada para eliminar el virus que pueda estar en nuestras manos. Y obviamente también el uso correcto de mascarillas. Gracias a la detección temprana del genoma del SARS-CoV-2 y también a los trabajos adelantados que ya se venían haciendo para crear vacunas contra el SARS y el MERS, y un trabajo conjunto de las instituciones y los laboratorios de investigación, fue posible crear una vacuna a partir de diciembre del 2020. Y una estrategia de prevención para disminuir morbilidad y mortalidad es la vacunación. Y así tenemos que diferentes laboratorios presentan diferentes tipos de vacunas. Tenemos la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik 5 y Sputnik Light, y todas van a depender de qué tipo de vacuna se utilice, si es una recombinante o si utiliza un ARN vectorial o si son bacterias inactivadas. Y estos detalles de cómo se fabrica, qué tipo de vacunas existen, obviamente lo van a ver en su curso de inmunología, pero es necesario que ustedes recuerden que el SARS-CoV-2 se puede prevenir a través de la vacunación.
y recordar que lo que hace principalmente es disminuir el riesgo de llegar a caer en una enfermedad grave, en hospitalización y en muerte. Nicaragua ha sido una de sus estrategias que ha utilizado ha sido la vacunación, de tal forma que para el 22 de marzo del 2022 ya tenía 5 millones de personas vacunadas con una sola dosis, con una cobertura del 89% de su población, y también tenía a 4 millones de personas con esquema completo, 68% de la población. Es responsabilidad de ustedes, tanto como nicaragüenses como estudiantes de medicina, reforzar todo el tiempo las medidas de prevención en su familia, en sus conocidos, en sus prácticas médicas comunitarias y por supuesto en su vida diaria, utilizando correctamente mascarilla, aplicándose alcohol gel, lavándose las manos, manteniendo el distanciamiento y aislándose en caso de presentar o ser un caso sospechoso de COVID-19, e invitando a la población a vacunarse contra el coronavirus y cumpliendo ustedes con el esquema completo de vacunación. Acá terminamos un poco lo que es la intervención acerca de coronavirus. Pueden continuar leyendo acerca de los otros virus ARN en su conferencia. Tengan un excelente día.